¿Qué tal? Buenos días a todos. No, está bien. Podemos hacerlo desde acá también. Buenos días a todos. Bueno, como comentaron, les voy a contar un poco sobre quién soy yo. Ya les contaron un poco sobre mi background estudiantil y mi emprendimiento. Y después vamos a seguir con todo el tema de las verticales fintech y conocer un poco más de ese mundo. Bueno, efectivamente soy ingeniero civil industrial, MBA. Y lo más relevante es que el año 2015 fundé Red Capital y fui parte de los fundadores de la Asociación FinTech de Chile. De hecho, fui director durante un par de años de la asociación. Mi experiencia partió trabajando en una empresa. Yo estaba en ese minuto como subgerente de servicio al cliente en Movistar y siempre tuve la gana de innovar, de emprender, de hacer cosas nuevas. Entonces siempre me voy a ese bichito. Y el año 2006 más o menos empezó este boom de las importaciones de China. Y dije, oye, interesante este tema, se ve atractivo. Y dije, bueno, voy a empezar a importar cosas. Qué entretenido, se ve una oportunidad de negocio acá. Los productos, uno miraba los precios, eran un 20% le gustaban los precios de los otros productos similares en el mercado. Entonces dije, bueno, aquí hay un negocio, el producto es barato. En ese minuto ya los chinos estaban haciendo productos de buena calidad, porque si se acuerdan antes del 2000 los productos chinos eran horribles. Entonces ya estaban haciendo productos de buena calidad y dije, bueno, voy a empezar a importar estos productos chinos. Bueno, busqué un par de socios, tenía un amigo que está en China, así que tenía la red para conseguir los productos, conseguimos financiamiento, trajimos productos. Y bueno, ¿y qué me pasó? Que uno tiende a simplificar un poco y pensar, oye, el producto era bueno, eh, era barato, con costo y todo, estaba impecable poder venderlo acá, pero no era tan fácil porque tenía que vender los productos, yo estaba trabajando. Entonces, empezar a vender los productos es harta vega, ¿no es cierto? Porque te llaman los clientes, te quieren preguntar, quieren saber cómo está el producto, uno trabajando, mis otros socios también trabajaban, entonces no había nadie disponible para estar atendiendo full time a los clientes interesados en comprarlo. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el apuro? ¿Puedo venderte a poquitito? Claro, pero tenéis los costos de almacenamiento. El producto estaban acá, yo traje aire acondicionado, entonces no era fácil estar vendiéndolo de a uno y guardando en una bodega, van subiendo los costos, entonces era complejo. Y lo otro es la reacción del mercado. Porque claro, lo mismo que pensé yo, lo pensó mucha gente. Entonces están todos trayendo productos y en todos lados están publicados los mismos productos vendiéndose en forma, precios similares a los míos. Después dije, bueno, un negocio que va a requerir menos estrategia es una cafetería. Bueno, busqué con otros socios ahora y me instalé en una cafetería. Y dije, ya, pongamos una cafetería, pero aquí es mucho más fácil, porque tenemos un administrador de la cafetería, él se encarga, y yo solo me preocupo que las cosas funcionen bien. Bueno, la realidad es que no era así, porque de repente el administrador no llegaba, de repente los trabajadores no llegaban, de repente los proveedores no llegaban, mil problemas. Entonces, de repente la gente nos llamaba, oye, hay gente afuera de tu local que está esperando que le abran la puerta. Entonces, nos dimos cuenta que efectivamente la realidad era otra, ¿no es cierto? Y también acá el café, el margen es gigante. O sea, me acuerdo en ese minuto, el costo era 50 pesos y vendía el café a Luca. Entonces, sí, bueno, el margen espectacular, era muy buen negocio. Pero efectivamente todos los costos administrativos eh, hacen que no sea tan fácil. Y aquí les dejo la palabra. ¿En quiere opinar? ¿Qué creen que me pasó con la cafetería? ¿Cuál fue el error que volví a cometer? ¿Alguien quiere comentar? Para allá, ¿no? Sí, buen punto de dedicación. ¿Algo más? Sí, el equipo, importante, ¿no es cierto? Uno requiere de gente que lo apoye. Los costos, obviamente, si tener el costo de renta del local cerrado no es lo ideal. Detalles. La competencia, obviamente, en ese minuto nos instalamos en un lugar donde no había cafetería, así que estamos tranquilos, pero efectivamente se hubiera instalado un Starbucks al lado y me mataba. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiende a simplificar las cosas.
¿cierto? Entonces uno sueña que, por ejemplo, yo siempre soñaba este tema, tener un bar en la playa. Decía, eso debe ser espectacular. Ah, qué rico poder trabajar en la playa. Pero ¿se imaginan lo que es trabajar en la playa? Están todos disfrutando, pasándolo bien, y uno estresado que no llega el proveedor, que la gente te pide, que los clientes son exigentes, que, no sé, no tenés hielo, que mil problemas y toda la gente pasándolo bien y uno estar preocupado de atender a la gente. Entonces, efectivamente uno tiende a simplificar las cosas y pensar que todo va a ser espectacular, pero la realidad es que, o sea, el punto es que la realidad es distinta. Pues hay muchos imprevistos, pasan muchas cosas y hay trabajo que hacer. O sea, ni un negocio funciona automáticamente. Bueno, después ya, este negocio sí que es más facilito. Oye, mira, ese minuto te dan crédito hipotecario al 100%. Entonces, dijo, mira, compré departamento, lo arrendáis y con el arriendo pagáis el dividendo. Espectacular. Empecé a hacerlo y efectivamente funcionó, porque te dan crédito al 100%, o sea, era muy bueno. Esto estaba hablando del año 2009, por ahí 2010. Espectacular, entonces empecé a comprar departamentos hasta que me dio la capacidad crediticia. Eh, y dije, ya, entonces ya tenemos otro negocio más. ¿Y qué me pasó? Que estaba trabajando en ese momento en Movistar, estaba con este negocio de los departamentos, estaba con la cafetería, había nacido mi hijo, estaba loco. La verdad es que ya no me va a hacer tanta cosa y dije, ya, ¿sabes que cerremos la cafetería? Estaba también metido tratando de invertir en acciones. Dije, oye, este tema de la acción es interesante. A ver, ya, chao, no, ya, focalizarme en mi pega. El tema de los edificios es que realmente se funcionó porque la verdad es que es más simple. Me quedé unos departamentos ahí que compré y se siguen arrendando. Pero dije, no, tengo que buscar un negocio que realmente me motive, algo que realmente sea un negocio donde puedas dejar mi pega tranquilo y dedicarme a él. Y ahí un poco lo que dice Steve Jobs, nosotros ya comentamos acá algunas frases célebres. Bueno, una de las frases de Steve Jobs es, emprender significa, o sea, enfocarse, es decir, no a 100 ideas buenas. O sea, hay muchas ideas buenas. Y yo creo que cualquier negocio puede ser bueno, desde la cafetería, un almacén de barrio. He visto muchos almacenes espectaculares que son los que financiamos, que les va increíble. O sea, cualquier negocio puede ser bueno, pero hay que enfocarse, no voy a hacerlos todos. Entonces focaliza, busca a alguien algo que realmente te motive y es el negocio que tienes que desarrollar. Y así fue como nació Red Capital. En un principio, escuché hablar en Estados Unidos este mundo del crowdfunding y del financiamiento digital. Y dije, oye, qué atractivo y cómo iba creciendo en el mundo. Y ahí me hizo mucho sentido, porque está ahí, con el financiamiento estamos solucionando un problema que tienen la mayoría de las pymes, que no acceden a capital. Y por otra parte, veíamos que había muchas personas que querían invertir, pero no podían financiar empresas o no podían ocupar los préstamos como una herramienta de inversión. Y para invertir en préstamos, ¿no es cierto?, hay que diversificar, por lo tanto necesitan mucha plata. Entonces, a través del crowdfunding es una forma de juntar las dos puntas, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, a los inversionistas le está dando la opción de que invierta una pequeña porción de cada préstamo, y por otro lado, a las pymes le está dando acceso a capital que generalmente no consigue. Y así fuimos como partimos con Red Capital el año 2015. Y ahí nos dimos cuenta de algo, empezamos a estudiar el mercado y vimos, bueno, hay otras plataformas de crowdfunding existentes en Chile. Y aquí un punto bien importante, que nos ha hablado harto de innovación hoy día, ¿no es cierto? Efectivamente, no fuimos el primer crowdfunding y nos hemos dado cuenta que muchos de los líderes hoy día no fueron tampoco los primeros. El iPhone no fue el primer smartphone que existió. Google no fue el primer buscador, ¿no es cierto? Los que somos más viejos nos acordamos, Altavista, Netscape, ¿cuántos más hubieron? Facebook tampoco fue la primera red social. WhatsApp no fue la primera forma de mandarse mensajes en forma digital. Nintendo tampoco fue la primera consola. ¿Se acuerdan del Atari, por ejemplo? Entonces, no necesariamente para innovar hay que ser el primero, no hay que hacerlo distinto y hay que hacerlo bien. Y eso yo creo que es una de las claves de la innovación. No hay que buscar algo que sea completamente disruptivo. Alguien dice, oye, voy a innovar, voy a hacer algo así totalmente distinto. Súper difícil, porque realmente eso es mucho más complicado. De repente basta con hacer alguna solución, algún problema cotidiano, pero hacerla mejor, hacerla de una forma distinta, y eso ya es innovar. Bueno, ¿y cómo no iba en Red Capital? Hoy día Red Capital es una de las plataformas líderes en Latinoamérica en financiamiento digital.
estamos financiando más de 45 millones de dólares al mes en préstamos a pymes. El año pasado tuvimos sobre 7 millones de ingresos. Hemos mantenido un crecimiento sobre el 100% anual. Y son temas muy relevantes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Algo lo comenté, ¿no es cierto? El problema que estamos solucionando en Red Capital es que generalmente las pymes no acceden a financiamiento en la banca. Y si consiguen capital, es en el sistema bancario a altas tasas, a altos costos, ¿no es cierto? Si consiguen financiamiento en el sistema no bancario a altas tasas, ¿no es cierto? Tasas que cuando partimos nosotros eran abusivas, sobre el 10% mensual. A eso se financiaban las pymes. Y nosotros, gracias a la tecnología, podemos llegar a costos mucho más bajos a ayudar a estas pymes. Y adicionalmente, trabajar en un punto que también lo comentaron hoy día, que es ayudar en la educación financiera. Muchas de las pymes nos comentan, y las microempresas, nosotros les comentamos los almacenes de barrio, dicen, no, es que a mí no me gusta ir al banco porque no entiendo el lenguaje que me habla el ejecutivo, no lo entiendo. Y le voy a preguntar a mi contador, y le entiendo menos a mi contador, entonces no sé cómo traducirlo del contador a lo del banco, y ahí yo me enredo y me muero. Entonces, ¿sabes qué? Prefiero no ir. Entonces, todo eso lo vamos solucionando con Red Capital, de que gracias a la tecnología nosotros podemos evaluar el riesgo de la pyme en menos de un minuto, y toda la información que nosotros captamos para hacer la evaluación de riesgo se la entregamos de forma gratuita a la pyme para que vaya mejorando sus capacidades financieras y vaya conociendo un poco mejor los indicadores y los principales números de su negocio. ¿Cómo lo hacemos? Hablaban también de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Con nuestro robot, Warren. Warren trabaja con inteligencia artificial, es un robot que hace lo que se llama el web scraping, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es el web scraping? Es ir a buscar información a distintas fuentes. ¿Cómo funciona el web scraping? Es un computador que se llama un robot. No sé si se han fijado cuando uno se registra en algún sitio y dice, yo no soy un robot. A ese robot me refiero, no un robot físico, sino que un robot que es un computador que está programado para replicar a una persona cuando navega por internet. Eso es lo que hace el web scraping. Simula que una persona, entonces cada paso que uno hace, por ejemplo, cuando entra a un banco, lo va haciendo este robot, va simulando que la persona, entonces donde el banco te pregunta el root, pone el root. Donde el banco te pregunta la contraseña, el robot pone la contraseña y ahí ingresa. Después quiere entrar a saldo, va a la parte donde dice saldo. Eso es lo que hacen estos robots, hacen lo que se llama el web scraping, es simular una persona y van a buscar datos a distintas fuentes. En el caso de Red Capital, vamos, por ejemplo, a tesorería, impuestos internos, el Poder Judicial, a distintas fuentes a buscar información en línea. Algunas fuentes son públicas, como el Poder Judicial, y otras fuentes son privadas, donde necesitamos que el cliente nos dé la contraseña, por ejemplo, impuestos internos. Entonces, con toda esa información, nosotros hacemos nuestra evaluación de riesgo, hacemos el credit scoring. ¿Y cómo trabaja la inteligencia artificial? Ya que este robot va aprendiendo, se va dando cuenta de acuerdo a la evaluación de riesgo de los clientes, cómo fue en el pasado, cómo se comportó ese cliente, qué fue lo que falló, y eso se va mejorando. ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, el cliente solicita financiamiento en Red Capital, ¿no es cierto? Si Warren aprueba la operación, nosotros la financiamos y luego vamos a buscar a los inversionistas, que pueden ser, como les decía yo, el crowdfunding, personas como ustedes, ¿no es cierto?, que tienen su dinero, su ahorro y quieren invertir y van invirtiendo. Ahí la recomendación siempre es diversificar, no se olviden de eso, es la regla número 1. No invertir todo en una sola operación, sino que tratar de tener todo el dinero bien diversificado. Y también hoy día trabajamos con los principales bancos e instituciones financieras en la región, por ejemplo, con Santander, con Banco BCI, etcétera. Bueno, nuestra historia, como les comenté, partimos en 2015 en Chile, 2018 en Perú, 2021 en Colombia y esperamos el próximo año abrir en México. Ya hemos financiado más de 700 millones de dólares y Warren ha demostrado que es un muy buen predictor de riesgo, ya que tenemos menos de 1% de incobrable, lo que es un muy buen indicador. Los que ya conocen el mundo del riesgo, ¿no es cierto? Sobre todo en este segmento, que es un segmento que generalmente no excede a la banca. Acuérdense, para el cliente siempre va a ser más barato ir al banco. Y eso es un tema, un paradigma, porque cuando yo empecé a hablar con el banco me decían, no, pero tú eres mi competencia. Y decía, para nada, o sea, yo jamás compito con un banco. Si el cliente siempre le va a convenir al banco, si es que va a mí, es porque el banco no lo está atendiendo, ¿no? Entonces, eso fue un paradigma que se rompió. Y para el cliente, efectivamente, si puedo acceder al banco, mejor. Y yo ayudo a que el cliente vaya mejorando y después, posteriormente, pueda acceder a la banca a financiamientos más formales. Bueno, las curvas de crecimiento en cada país han sido más rápidas, un poco porque también la tecnología,
están más afinadas, ¿no es cierto? El robot Warren es mucho más fácil adaptarlo. De hecho, en Colombia en solo 10 meses ya estamos trabajando con uno de los principales bancos de Colombia. Y eso es gracias a la tecnología. Y bueno, y el impacto, o sea, hoy día de las empresas pymes, mi pymes, ¿no es cierto? Pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas que financiamos, el 65% son mujeres. Le decía, este dashboard que le entregamos de forma gratuita a la pyme también salió en los titulares. Estamos trabajando con Anglo American en financiamiento a tasa cero. O sea, al cliente en zonas de influencia Anglo American lo financiamos con tasa cero a los microemprendedores en todo Chile. Bueno, y aquí entramos a ver la otra perspectiva. Ya le conté un poco de mi vida. Y antes de entrar al mundo fintech, quería saber qué opinan. ¿Qué quieren que es fintech? ¿Alguien quiere hacer un comentario, una opinión? ¿Qué se imaginan que es fintech? Tecnología aplicada a las finanzas, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Agregar algo más? Muy bien. Exactamente, solución para los usuarios. Muy buen punto. Efectivamente, productos financieros al alcance de todos, etcétera. Bueno, y efectivamente, este mundo fintech ha tenido un despegue gigante, ¿no es cierto? Hoy día todos los titulares están apareciendo notas, empresas que levantan 100 millones de dólares, el open banking, o sea, ganan muchos titulares. ¿Y por qué estas fintech están ganando tantos titulares? Es impresionante, ¿no es cierto? Pero no todos son buenos, ojo. También aparecen noticias malas, ¿no es cierto? Como el tema de las criptomonedas, que estaba pasando problemas de poder haber tenido un pico al alza gigante, empezaron a caer por varias situaciones. Entonces, un tema que es importante antes de entrar ya más a la definición de fintech es entender lo que son las startups. ¿Ya? Dentro del mundo fintech, ¿no es cierto? La fintech, su ADN es ser una startup. Es una empresa que nació para hacer soluciones de forma distinta, con tecnología y para crecer fuertemente. Y eso es lo que la diferencia, ¿no es cierto?, de las empresas tradicionales, de una pyme. ¿No es cierto? Hablamos de que cualquier pyme puede ser un buen negocio, pero una startup está pensando distinto, está pensando global, está pensando en un negocio que pueda escalar fuertemente, es un negocio que está basado sí o sí en tecnología. Y eso es un poco también lo que hacen las fintech. Y entendiendo un poco el mundo de la startup y por qué ganan tanto titular, es porque estas startups, como necesitan crecer fuertemente, necesitan levantar plata. Entonces hay distintas formas de levantar plata. Uno es el bootstrap, que es un concepto también interesante, que es, bueno, con mis propios recursos, desarrollo la innovación. Pero muchas otras van a buscar dinero con crowdfunding de equity o de deuda, venture capital, inversionistas ángel o deuda. Entonces, generalmente este es el proceso que sigue una startup, ¿no es cierto? Parte levantando poquitito, parte con capital propio, con familiares, con las 3F. No sé si sabes lo que son las 3F. El primer levantamiento dice que son 3F. Family, Friends and Fools. Familia, amigo y tonto. Que creen en una innovación, en un proyecto que está recién partiendo, porque todavía no están, muchas veces no están ni se ha demostrado que funciona. Tal vez tiene el mínimo viable, como decía, el producto mínimo viable, el SPV, como lo llaman en inglés, pero con suerte eso. Entonces, ahí el primer levantamiento de capital. Y después vienen, bueno, los inversionistas ángel, después el capital semilla, y cada vez se va levantando más dinero, y en ese proceso los fundadores se van diluyendo, que se llama. Van acortando su participación en la empresa. Pero este camino no es fácil. De hecho, un concepto también que van a empezar a ver en la innovación es el Valle de la Muerte. Generalmente estos primeros años, cuando está partiendo la innovación, es donde la mayoría de los proyectos fracasan. Porque de repente no era el minuto, porque les costó mucho conseguir el financiamiento que necesitaban, etc. Entonces, no es un camino fácil. Y ahí es donde entran los que comentaba yo, los Family, Friends and Full, ¿no es cierto? ¿Ah? Ahí arriba. Entonces, en la primera etapa, los inversionistas ángeles y las 3F. Después, bueno, uno empieza ya a levantar dinero y entran los Venture Capital. ¿Qué son los Venture Capital? Son estos fondos de inversión que se focalizan en invertir en startups, en empresas que
que están innovando, que como les decía yo, esperan tener crecimiento explosivo, entonces ellos van y invierten en varias startups esperando que alguna de ellas les vaya increíble y termine haciendo una IPO, oferta pública, acciones, etc. Bueno, ¿qué pasó con este proceso de levantamiento de capital? Venía creciendo todos los años, ¿no es cierto?, a una forma más o menos pareja, y arriba está comparado con el Nasdaq. Pero ¿qué pasó? El 2021 se pegó un despegue, ¿no es cierto? No había mucha inversión atractiva en ese minuto, estaban las fintech con el mundo de la pandemia y todas las startups están entregando soluciones digitales, se pegó un despegue, ¿no es cierto? Todos los fondos invirtiendo, aparecieron estas grandes valorizaciones de la startup, pero bueno, se acabó la primavera, vino la realidad, tasas altas, ¿no es cierto? Los inversionistas dijeron, bueno, si dejo mi plata en un 10% en el banco, a cero riesgo, mejor me voy para allá, entonces los fondos quedaron con menos capital, los fondos también dijeron, bueno, hay que tener más cuidado hoy día, se viene una crisis, etcétera. Entonces, vino una bajada en la cantidad de montos invertidos, pero igual está más alto que lo que venía antes, ojo, que eso es importante. Eso mismo pasó en el mundo de las fintech, que este es un zoom solo a las fintech y lo anterior a todas las startups. Y si lo miramos también en Latinoamérica, pasó más o menos lo mismo. O sea, tuvimos el pic el 2021 y luego posteriormente vinieron las caídas. Y bueno, les hablé que las fintech son unas startups, ¿no es cierto? Y hay distintos startups. ¿Y cómo se distribuyen estas startups? Bueno, Brasil lidera por lejos, ¿no es cierto? Después lo sigue México y después viene Colombia y Chile, Argentina, por ahí. Y en cuanto a segmento, esta startup, el fuerte está en las fintech, ¿no es cierto? Es donde están invirtiendo hoy en día, que tienen gran parte de la torta. Y después viene la otra segmento, ¿no es cierto? Está todo lo que tiene que ver, por ejemplo, EdTech, se llama todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con logística, todo lo que tiene que ver con propiedades, PropTech, e-commerce, etc. Entonces, hay varias fintech que están dando vuelta, bueno, todo lo que tiene que ver con salud, eh, todo lo que tiene que ver con recursos humanos, etc. Entonces, hay varias startups y, bueno, en cada país se distribuyen en forma distinta. Entonces, ¿qué son las fintech? Lo comenté, son startups, son empresas que están esperando crecer fuertemente, revolucionando la forma en cómo se hacían las cosas. Lo comentaron ustedes, junto a lo que es soluciones financieras con tecnología, ¿no es cierto? Y lo que comentaba también uno de sus compañeros, o sea, estamos haciendo soluciones que finalmente impactan a los clientes, que el usuario tenga una mejor experiencia gracias a la tecnología. Bueno, ¿y cómo han ido creciendo las fintech? Como ven, ha sido cada vez, hay más fintech dando vuelta, por eso también ha generado tanto ruido. Obviamente, nuevamente, lidera Brasil en cantidad de empresas fintech, eh, pero algo muy relevante es que estas fintech, muchas están siendo unicornios. ¿Alguien sabe lo que es un unicornio? Sí, claro, son las valorizadas en más de 1.000 millones de dólares. O sea, en un billón. Una empresa que se valoriza en un billón se considera un unicornio. Efectivamente, para tener esas valorizaciones, tiene que ser una startup y muchas de ellas, la mayoría, ¿no es cierto?, que dice, son fintech. Bueno, ¿y por qué crece la fintech? Aquí lo comentamos ya, ¿no es cierto?, lo dijo uno de sus compañeros, porque soluciona un problema. Ya sea porque mejora la experiencia de los usuarios, porque son menos costos para los usuarios, porque entrega un nuevo producto que antes no estaba disponible. Y al ser empresas que son nativos digitales, que nacieron en este mundo digital, pueden entregar estas soluciones en forma remota, en forma ágil, se van adaptando fácilmente, porque es fácil que una empresa tradicional se transforme digitalmente y cambie uno de sus productos. Pero las fintech van más rápido y van evolucionando constantemente. Y eso es el gran desafío, ¿no es cierto?, que están viviendo las empresas tradicionales. Este es un caso real. Esto me pasó a mí con uno de esos departamentos que les conté que había comprado. Dije, voy a refinanciar el crédito, aprovechando que estaban las tasas bajas, ¿no es cierto?, el 2020. Dije, voy a refinanciar mi crédito. Y empecé el proceso en mayo del 2020. Terminé en mayo del 2021. Un departamento que yo era dueño. Era un refinanciamiento, ni siquiera era comprar un departamento. Un año me demoré. Un año. Y eso yo lo que les dije, las fintech pueden demorar nada. Cuando hay propiedad, de repente se pueden demorar un poco más, porque hay que pasar por conservador, ya, un mes, pero no un año. Y esa es la gran diferencia
de la fintech. Otro tema que, bueno, ha sido bien estudiado, que esto es lo que se llama el credit gap, ¿no es cierto?, entre lo que puede ofrecer la banca y la realidad que viven las pymes. Entonces está este gap, que es este espacio intermedio, que no ha sido satisfecho por la banca tradicional. Entonces ahora vamos a empezar a ver cómo está la fintech en Chile. Esto es una foto del año 2016, ¿no es cierto?, cuando empezamos a armar este mundo de la fintech y la acción fintech, éramos pocas fintech que estábamos en el mercado. Ya el año 2021, miren cómo cambió el mercado. Ya mucho más abierta, mucha más cantidad de fintech. Ahora quiero partir mirando algunas de las verticales, que todas las que tienen que ver con préstamos, que están ahí al lado derecho, ¿no es cierto? Está todo lo que es financiamiento, crowdfunding y lending. Bueno, ¿alguien sabe lo que es crowdfunding? ¿No? ¿Alguien quiere comentar? Otra pregunta, más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre las compañías de la izquierda y las compañías que están a la derecha en este listado? Digitalización, buen punto. Intermediario, buen punto. Efectivamente, mundo digital. Exactamente. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que se llama economías colaborativas. Gracias a la tecnología, como comentaron ustedes, se puede juntar dos puntas. Se puede juntar a alguien que necesita algo con alguien que puede entregarlo, ¿no es cierto? Gracias a la tecnología funciona Uber, ¿no es cierto? Estás conectando a gente que se quiere desplazar con gente que está dispuesta o tiene tiempos libres para mover a alguien. Lo mismo con las redes sociales. Las redes sociales es gente que quiere publicar contenido y hay gente que quiere leer ese contenido. ¿No es cierto? Airbnb lo mismo, junta personas, ¿no es cierto?, que tienen propiedades disponibles para arrendar con gente que quiere arrendar esas propiedades. Y eso es lo que está haciendo la economía colaborativa. Está juntando dos puntas. Y ese es el concepto de economía colaborativa. Junta a las personas que necesitan algo con las que pueden entregarlo. Y así es como funciona el crowdfunding también. Entonces, en el crowdfunding estamos juntando a personas, empresas que necesitan financiamiento con personas o empresas que quieren tener financiamiento. Hay distintos tipos de crowdfunding. Están los que están focalizados en préstamos, que es el primer grupo, que son los de lending. Después están los de equity, donde hay un activo, ¿no es cierto?, donde la gente compra acciones, donde la gente compra una propiedad. O las que se conocen como crowdfunding de no inversión, que están las de donaciones o los de recompensas. Recompensas donde uno apoya a una startup que está partiendo, por ejemplo, comprando los primeros productos y se lleva un beneficio por eso. Entonces, como les comentaba, la idea del crowdfunding es que estamos juntando a dos puntas: el que quiere invertir, prestando dinero, con el que quiere recibir el préstamo. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando nosotros partimos con Red Capital? Otra anécdota interesante. Partimos el año 2015, les comenté. Y el año 2016 empezaron a aparecer estas estafas piramidales. Entonces dijimos, yo dije, ya nadie va a querer invertir en línea ahora, ya que ¿ah? Todos estaban asustados por la estafa, porque fue una, después otra, quedan como 3 o 4 estafas piramidales. Pero ahí nosotros logramos mostrar la diferencia. Mostramos diferencia que acá es el inversionista el que está eligiendo en qué invertir, a diferencia de una estafa piramidal, donde prácticamente le entregan la plata a la pirámide. Acá no, acá cada vez en la página web de Red Capital es el inversionista el que elige qué invertir. Todos los documentos quedan a nombre del inversionista, etc. Y logramos explicar bien todas esas diferencias. Y por eso logramos el crecimiento que después les mostramos. Y bueno, obviamente aparecer en la prensa, etc. Otro tema que vimos muy relevante fue la alianza entre las plataformas de financiamiento con la banca. Funding Circle y Lending Club son dos empresas clave a nivel mundial. Funding Circle, que es una empresa que está en Estados Unidos de financiamiento digital, por ejemplo, se alió con Banco Santander para que los clientes que eran rechazados por el banco pudieran ir a Funding Circle. Entonces, dedicar al cliente una mucho mejor experiencia. En vez de decirle al cliente, no, yo no te puedo financiar, le dicen, hoy día no te puedo financiar, pero tengo una alianza donde te pueden ayudar. Te está dando una alternativa. Eso es mucho mejor.
O por ejemplo, el Funding 5, como les comenté, está en Inglaterra, pero se alió con una empresa, un banco tradicional, local de Estados Unidos, que estaba en un estado, para que pudiera crecer a otros estados, ¿no es cierto?, de forma digital y poder abarcar más clientes. De esa forma también los inversionistas en la plataforma Lending Club pasaron de ser un 90% de inversionistas retail a 40% bancos. O sea, el banco empezó a crecer fuertemente y en el mundo se dieron cuenta los bancos que efectivamente podían aliarse con las fintech de lending. Después están los de equity, ¿no es cierto? Y aquí vemos, por ejemplo, Uppercap, que permite buscar socios, al igual que Brota, o Bisafe, que es una empresa que ya no existe, pero lo puse para ejemplificar, donde uno puede comprar parte de una propiedad, ¿no es cierto?, a través de este modelo de crowdfunding. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, Brota? En Brota son startups que necesitan levantar plata, necesitan financiamiento, no pueden ir a la alza porque son empresas pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo consiguen nuevos socios? Como les decía, estos inversionistas ángeles, a través de crowdfunding. Entonces, personas como ustedes, ¿no es cierto?, pueden invertir en una startup, capital de riesgo, recuerden, acá no hay tasa fija, no hay rentabilidad asegurada, uno invierte en una startup que si le va bien y alguien la compra después, uno recibe la utilidad. Si no, uno puede perder toda la plata. Después, estando entonces aquí los tres mundos. Entonces, está el lending puro, donde son plataformas que financian una pyme en forma digital, que están a la izquierda. Después está el crowdlending, donde se financian, a diferencia de la izquierda, que uno se financia con capital propio, en el centro uno se financia con terceros, que son estos inversionistas que hacen el crowd. Y después están las plataformas de la derecha, ¿no es cierto?, donde son los inversionistas los que entran en préstamos, en equity o hacen las recompensas que les decía yo, donde por ejemplo un caso típico de recompensa, hay una plataforma acá en Chile que se llama Catapúltame, donde por ejemplo artistas dicen ya, yo quiero hacer un show, y yo necesito financiar mi gira, o financiar la obra de teatro, entonces yo vendo las entradas al teatro en forma anticipada y doy un beneficio. A los primeros que me la compran, les doy, por ejemplo, acceso a primera fila, una polera del espectáculo, algo adicional para esos clientes. Y eso es el crowdfunding de recompensa. Y ahí, por ejemplo, Indiegogo o Kickstarter son muy conocidas en Estados Unidos. Y bueno, todo este mundo de las finanzas alternativas ha ido creciendo fuertemente, ¿no es cierto? Y ahí se ve, bueno, cómo el financiamiento a personas vía P2P es peer-to-peer, es par-to-par, una persona le presta a otra persona, a diferencia de B2B, que es de negocio a negocio, ¿no es cierto? Después está el balance sheet, que es el préstamo con capital propio. Eso es financiamiento digital, pero con capital propio. Después está el financiamiento digital a empresas, etc. Bueno, y ahí cómo está Chile. Bueno, vemos que gran parte del financiamiento digital se lo lleva Estados Unidos y dentro de Latinoamérica se lo lleva Brasil. Pero Chile está relativamente bien posicionado. O sea, en financiamiento digital, Chile, de hecho, si lo miramos per cápita, está muy arriba, ¿no es cierto? Está, si no me equivoco, alrededor de 2 o 3 a nivel mundial y subió en el último ranking, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo que Chile, efectivamente, el financiamiento digital está haciendo bien las cosas. Y plataformas como nosotros, como Red Capital, ha ayudado en ese proceso. Bueno, aquí vamos de nuevo, aquí ajustado por Producto Interno Bruto. También Chile está entre los países más destacados en financiamiento digital. Ahora vamos a entrar a ver otras verticales, todo lo que tiene que ver con finanzas de personas y digital bank. Aquí es importante que repasar el concepto. Yo les comenté, le hablé de web scraping, ¿no es cierto? Hoy día con la ley se está de open banking, de finanzas abiertas, lo que está diciendo es que, bueno, los bancos tienen que tener estas API. La API es una conexión directa. Es donde yo voy a buscar un dato a través de una API, que es una conexión técnica, ¿no es cierto? Voy a buscar un dato y la API me devuelve el dato. Eso me evita tener que hacer el web scraping, que es esto que le expliqué anteriormente, donde uno tiene que ir y tener un robot que va a simular a una persona y que va a entrar a buscar el dato. No, eso se puede evitar con una API, ¿no es cierto? Entonces, finanzas abiertas lo que busca es que los bancos, instituciones financieras, todas las instituciones generen estas APIs para poder conectarse y sacar los datos. Entonces, ahí hay varias empresas que están en todo el mundo de finanzas personales
que hacen todo el tema de CFO remoto, o sea, es tu gerente de finanzas, dice, no, yo necesito hoy un gerente de finanzas. ¿Por qué? Porque se conecta a la cuenta corriente de tu banco, por lo tanto saben todos los movimientos que tienen en el banco, se meten impuestos internos, saben todas las facturas y hacen la conciliación. Entonces, hoy día hay robots que tienen, o hay empresas que ofrecen estos robots que te permiten tener la contabilidad automatizada, ya que se conecta a distintas fuentes y te arma la contabilidad en forma automática. Hay otras plataformas que te ayudan a ordenar los gastos personales, que uno como persona natural puede ir, ingresar sus datos, ¿no es cierto? Y te dice, mira, tanto gastaste en salud, tanto gastaste en supermercado, tanto gastaste en restaurantes, etc. Entonces, esas son las soluciones de cara a las personas y las empresas. Pero también dentro de estas verticales fintech hay empresas que se dedican a ir a buscar los datos, a hacer este web scraping netamente y a ordenar estos datos. Entonces hay proveedores que están dedicados a eso, por ejemplo, Fintok y varios más. Entonces, esa es otra vertical, que son herramientas para la institución financiera. Y ahí también han entrado empresas que hacen los KYC, las políticas anti-lavado de dinero, todo de forma automática, que antes eran procesos muy engorrosos, que requerían muchos papeles. Todo eso hoy día se ha solucionado gracias a la tecnología. Y bueno, y un tema muy importante, el ethical hacking. ¿Qué es lo que pasa? Hay proveedores que hoy día te ayudan a hacer los ethical hacking. ¿Sabes lo que es un hackeo ético? ¿Alguien quiere comentarlo? No, escuchen. Efectivamente, tiene que ver con seguridad. Lo que hace el ethical hacking es uno contrata a una empresa para que te hackee directamente. A diferencia de un hackeo maligno, donde te pueden alterar los datos, este hackeo es para demostrar tus vulnerabilidades. Lo que hace el ethical hacking es encontrar dónde están tus puntos débiles y por lo tanto solucionarlos. Y bueno, el scoring obviamente es lo que les comentaba yo, se pueden rescatar información de distintas fuentes y tener paneles de control con todos estos datos. Después otro concepto importante que manejen dentro de este mundo es que le hablé del Open Banking, que es lo que viene en la regulación, ¿no es cierto? Pero después se empezó a hablar de Open Finance, porque no es solo los bancos los que hay que sumarlo, hay que sumar a todas las instituciones financieras. O sea, la idea es que los datos estén disponibles de todas las instituciones financieras. Y por último, ya se habla de Open Data. ¿Por qué? Porque ya no solo estoy entregando datos, por ejemplo, bancarios, sino que yo voy, por ejemplo, en puestos internos a buscar datos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta regulación? Es que las personas son los dueños de sus datos. O sea, el dueño de los datos soy yo, no el banco. Entonces, mi comportamiento crediticio del banco, yo soy el dueño. Mi comportamiento de impuestos internos, yo soy el dueño. Por lo tanto, si yo quiero pasar esos datos a un tercero para que me evalúe, tú puedes hacerlo. Entonces, la empresa que es dueña, que actualmente tiene esos datos, los debe entregarse el dueño de los datos, que es la persona, a un tercero. Así funciona lo que se llama el Open, ¿ya? Porque hoy día estamos hablando de Open Data. Y después están los bancos. ¿Qué pasó? Que muchas instituciones empezaron a decir, bueno, vamos a armar estos neobancos. Empezaron a aparecer los neobancos y dijeron, bueno, ofrecemos todos estos servicios financieros bancarios sin tener sucursales como un neobanco. ¿Qué pasó? Que hay dos modelos, que son los bancos, los neobancos puros y los challenger banks. Que los challenger ya tienen la licencia bancaria. Un neobanco no es un banco, por ejemplo, puede ser, con los que existen actualmente en Chile, pueden ser tarjetas de prepago, donde uno, como un monedero electrónico, un monedero donde uno deja el dinero y donde de ese dinero uno puede ocupar para gastarlo o puede invertirlo, etcétera. Pero ese dinero es mío, ¿no es cierto? No es una cuenta corriente donde el banco tiene colocaciones y captaciones. El dinero aquí es de las personas, está en una tarjeta de prepago, se podría decir, que es una esta billetera virtual, y ahí yo lo puedo utilizar en puedo hacer distintas cosas. Así funciona un neobanco. Pero el Challenger Bank dijo, no, yo quiero una licencia bancaria y quiero funcionar como un banco, de forma digital, sin sucursales, pero puedo hacer todos los procesos eh, digitales. Y por último, el concepto de Banking as a Service, que hay muchos proveedores que están entregando todos estos servicios digitales para ayudar a los bancos. Entonces le dicen ya al banco, yo te doy el servicio, por ejemplo, de financiamiento de crédito en forma digital y págame X% por uso. Esto, el SaaS, es Software as a Service, ¿no es cierto? Te pago por uso. Entonces van pagando por uso.
Después, bueno, vienen todas las plataformas que tienen que ver con trading, ¿no es cierto? Donde uno puede invertir en el mercado y todas las plataformas de manejo de inversiones. Aquí tal vez lo más relevante es que son mercados que se llaman OTC, porque no son regulados, over the counter, que son como fuera del mesón, que son mercados no regulados, ¿no es cierto? Aquí donde uno puede comprar acciones, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera, bueno, el Forex, intercambio de divisas, contratos por diferencia, donde uno se puede apalancar para poder comprar más. Obviamente todo esto tiene mucho riesgo, es importante tenerlo claro. Está muy de moda hoy día los ETF. Los ETF, ¿qué son los ETF? Son fondos donde uno puede invertir, pero que siguen el comportamiento de algún índice. Por ejemplo, cómo se comporta el retail, cómo se comportan las telcos, etc. Y algo muy relevante también son los robo-advisors. Un Fintual muy conocido. ¿Por qué le fue tan bien a Fintual? Porque simplificó el proceso. Es un robo-advisor donde te asesora en invertir de acuerdo a tu perfil. Tiene un robo-advisor, ¿no es cierto?, que dice, mira, tú deberías invertir en este nivel de riesgo y según eso te hace tus recomendaciones. Y lo hizo simple. Tienen 4 fondos de acuerdo al nivel de riesgo. Tú puedes invertir desde 100 pesos, o sea, no hay mínimo de inversión. Puedes rescatar el dinero en 3 días. Entonces, prácticamente la gente dijo, bueno, en vez del dinero en la cuenta corriente, lo tengo en Fintual, donde lo voy rentabilizando y si lo necesito lo puedo sacar fácilmente. Entonces, tuvieron un crecimiento explosivo. Ah, mira. Ah, excelente. ¿El Fintech tiene Robot Advisor? ¿Fintual? Sí. ¿Sí? ¿Algún ejemplo? Ah, no, por eso. Fintual es un ejemplo de robo-advisor. Ah, ya, entendí. Fintual está... vamos para atrás mejor. ¿Cómo se dice? ¿Fintech? ¿Vintage? ¿Fintech? Fintual es una empresa. ¿Dónde están los robo-advisors? Están ahí. Está Fintual, está Racional, de los más conocidas. Focus. Ah, esa, Soy Focus. Esa es la otra que se me olvidaba. Soy Focus. Gracias. Aquí lo... Gracias. Yo diría, esas son las más conocidas de la... Ya, y después, bueno, todo el mundo de las criptomonedas, que otro mundo aparte, donde, bueno, las criptomonedas lo más relevante es que no existen físicamente, no las emite un banco central, son monedas independientes, por lo tanto, y descentralizadas. ¿Y cuál es el gran beneficio de las criptomonedas? Nacieron para solucionar un problema, que el dinero físico es muy caro de moverlo de un lado a otro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy día si alguien quiere hacer una remesa de Chile a Venezuela, ¿no es cierto? Un venezolano que está acá, quiere mover plata para allá, le sale carísimo. Todo eso se soluciona con las criptomonedas. Y eso es un poco lo que viene a solucionar estas criptomonedas, a tener un dinero virtual que fuera fácil de mover y a bajo costo, con menos intermediarios. Porque generalmente cuando uno mueve dinero hay muchos intermediarios entre medio cuando mueven dinero entre países. Pero hay conceptos que hay que tener claro, que es, por ejemplo, el par de cambios. Siempre una criptomoneda uno habla que se cambia, cuánto vale respecto a alguna otra divisa. Y otro tema que nació producto de la volatilidad de estas criptomonedas son los stablecoins, que tratan de estabilizar el valor de la criptomoneda. O sea, son monedas digitales, pero más estables. Entonces, ahí buscan o tienen la paridad con alguna moneda local. Por ejemplo, muchos stablecoins con paridad con el dólar, y otros tratan de hacer paridad que no son tan estables, tratan de hacer una paridad mediante la compra y venta de activos. Tienen un robot que si el precio empieza a bajar, compran más, y si el precio empieza a subir mucho, venden, cosa de tratar de estabilizar el precio del stable. Moneda tradicional. Gracias. ¿El par de cambios se hace entre la moneda tradicional y la criptomoneda o también se puede hacer entre criptomonedas? Todos. Ah, ok. También hay entre criptomonedas. Y para eso, ¿y cómo se regula eso? Ya, bueno. ¿Cómo se hace? Y aquí viene un poco lo que viene en la siguiente lámina. A ver, primero está la criptomoneda, que es el activo. De hecho, hoy día también se habla de criptoactivos. ¿Por qué? Porque también se están haciendo, a través de la tecnología del blockchain, están haciendo contratos digitales. Pronto ya pasan a ser activos. Se puede hacer contratos de compraventa de vivienda o comprar cualquier otro activo que no sea moneda
a través de la tecnología. Entonces aquí es importante diferenciar. El activo es la criptomoneda. La tecnología es blockchain, que esa es la tecnología que permite hacer estos contratos digitales de forma segura. Y fue lo que cambió un poco los paradigmas, ¿no es cierto? Porque el gran riesgo de hacer una moneda digital era que fuera hackeable, ¿no es cierto? A través de la tecnología blockchain se solucionó ese problema. ¿Y qué pasó? Que esa tecnología permitió también y hoy día se está masificando mucho más todo tipo de contratos digitales a través de blockchain. Por lo tanto, ya se habla de los smart contracts, que son contratos digitales a través de esta tecnología. ¿Ya? Y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo yo hago estos cambios? Bueno, están los exchange, que es el tercer punto. Entonces es importante diferenciarlo. Cuando se le cerraba la cuenta, por ejemplo, a UA o CryptoMarket, se estaba cerrando la cuenta a unos exchange, a unos lugares donde se intercambian estas monedas. Ellos no son dueños de moneda. Sí pasa, por ejemplo, con Binance, que tiene una moneda, pero muchos exchange no tienen monedas propias. ¿Ya? Eso es importante para que lo tengan claro. Entonces, en el exchange es donde se realiza el intercambio de esta moneda y va a vender el exchange qué monedas puedes cambiar por otras. ¿Ya? Y es el exchange el que va a ser regulado. En los países, por ejemplo, en Chile, lo que se está regulando son los exchange, que es donde uno intercambia estas monedas. Es como el banco, efectivamente. El exchange es donde tú compras o vendes un activo. Antes existían los exchange de productos, ¿no es cierto? De oro, de plata, después existieron los exchange de activos financieros, ¿no es cierto? Y hoy día existen los exchange de criptomonedas, que es donde hay una punta compradora y una punta vendedora. Y bueno, lo que le hablaba, ¿qué pasó con esta criptomoneda? Bueno, subieron mucho valor por temas principalmente especulativos. Alguien decía, voy a ocupar la criptomoneda para desarrollar algo y, todos comprar la criptomoneda. Alguien decía, oye, no. Un país decía, no me interesan las criptomonedas, voy a cerrar la puerta, bajar el valor. Entonces, es muy especulativo y subió mucho. ¿No es cierto? Aquí se ve cómo, por ejemplo, varió el dólar versus el peso, pero ahí podemos ver cómo varió el Bitcoin versus el peso chileno. O sea, la variación fue mucho mayor. Entonces fue una buena inversión por un tiempo, pero hay que tener cuidado porque es renta variable, hay riesgo, hay gente que invirtió mucho dinero pensando que, oye, esto va a seguir subiendo, pero hay que tener cuidado porque puede subir o bajar de acuerdo a cómo se desarrolle el mercado. Bueno, útil, le dije, útil para transferencias internacionales, mayor justicia social, ya que, dado los costos bajos, cualquiera puede acceder, puede tenerlo, puede llegar, y en países, por ejemplo, que tienen problemas de moneda devaluada, una forma de protegerse, ¿no es cierto? En Argentina o en Venezuela, que tienen alta inflación, ¿no es cierto? Un problema que tenía la gente es que dependía mucho de la moneda local y tus ahorros se iban devaluando. Aquí cualquier persona puede meter sus ahorros desde los pesos que tenga en una moneda que obviamente va a vender de la moneda los riesgos, pero te evita los problemas de la devaluación. Y fue una buena inversión y podría ser una opción a largo plazo. Aquí es importante que todo lo que es renta variable hay que pensarlo a largo plazo, porque el corto plazo lo que ha demostrado por lo menos es que es muy difícil ganarle al mercado. Problema, la volatilidad, las operaciones no son reversibles, o sea, si yo hice una transferencia y compré, no sé, un computador con Bitcoin y después quiero que me devuelvan la plata, no tenía quien reclamarle, ¿no es cierto? Bien complicado. Y bueno, y una de las críticas más fuertes son las últimas dos, que tienen que ver con el uso ilícito, pero aquí los que son dueños de los exchange siempre dicen, oye, aquí el efectivo es el principal motor de todo lo ilícito, más que los Bitcoin, porque el Bitcoin igual en algún momento pasa por el banco, porque tú tienes que comprarlo con plata que tenía en un banco, no puedes comprar con dinero físico un Bitcoin, ¿no es cierto? No hay con plata, vais a través de un banco, tú tienes tu ahorro y vais al exchange y compráis, por lo tanto siempre pasa por un banco. Y lo segundo, que han ido solucionando las siguientes generaciones de monedas digitales, es el consumo de energía. Bitcoin consume mucha energía, necesita muchas máquinas muy potentes. Y están todos estos mineros que exigen mucho dinero. El minero es el que busca los Bitcoins, que manda mucha energía. Por lo tanto, dicen, bueno, esta cuestión para el medio ambiente no es muy buena el Bitcoin. Que uno pensaría que sí, finalmente resultó que estas máquinas eran muy grandes. Y las nuevas generaciones, y por eso nació la segunda, la tercera, y yo creo que está en la cuarta generación de monedas digitales, son mucho más eficientes en todos los procesos, con tecnologías mucho más limpias que generan mucho menos uso de energía.
Bueno, todo el mundo de pagos también ha salido harto en la prensa, nació el modelo 4 partes, donde separa los roles de los distintos actores, aparecían estos monederos electrónicos, entonces ya tenemos que se pueden hacer los pagos de forma más fácil con algunas de estas aplicaciones, transferencias, billeteras donde puedo guardar mi dinero, etc. Y por último está el tema de las InsurTech, que también se considera en algunos casos dentro del mundo FinTech, aunque hoy día ya algunas veces lo empiezan a separar como directamente una vertical. Y aquí la gracia es que gracias a la tecnología y también a la inteligencia artificial, yo te puedo ofrecer un seguro de acuerdo a tu comportamiento. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, los seguros para los autos. Te ponen un GPS, ven cómo tú manejáis, si tienes buen comportamiento de pago, la idea es que tú pagues menos, porque ¿qué es lo que pasa hoy día con todos los seguros? Es parejo, ¿no es cierto? Le cobran a todos justo por pecadores. A cambio, aquí, con lo que están haciendo las InsurTech es decir, bueno, si tú conduces mejor, te doy un seguro más barato. Lo mismo por el tema médico. Si tú tienes menos reclamaciones médicas y eres una persona que se comporta bien y usa adecuadamente el seguro médico, te doy un seguro más barato. Y eso es un poco lo que están haciendo las InsurTech, gracias a esta inteligencia artificial y robot para poder atender a los clientes y entregar productos más afín a lo que necesita el cliente. Bueno, ya hemos visto un poco todas las verticales. Todo este ecosistema también se está moviendo. Hay mucha interrelación entre las distintas fintech. ¿Les parece si termino o tiene una pregunta respecto a lo anterior? Sí. ¿Se refiere solamente a lo que es de vida o automotriz? No, hay varias verticales. Ahí está. Por ejemplo, está lo de salud, está Betterfly, bueno, eso es salud también. Seguros para propiedades. Hay, por ejemplo, plataformas que te ayudan a cotizar los seguros, cualquier tipo de seguro, de propiedad, de viaje, etc. Entonces, hay distintas verticales donde están trabajando en temas de seguro. No lo sé, a ver, en Chile no lo sé, yo sí sé que hay afuera, hay muchas afuera, pensando en temas de salud, he visto en temas de ahorro, de vivienda también. Por ejemplo, uno es que te ayudan a un adulto mayor, es dueño de una propiedad, y le dicen, y de repente no tiene plata, entonces le cambian la propiedad le compran la propiedad y le dan un flujo mensual. Entonces le dice, oye, en vez de tener una propiedad que después va a heredar, se la toma de cierta forma el seguro y ellos van recibiendo ingresos mensuales por, en cierta forma, vender esa propiedad, etc. Entonces, hay varias soluciones que, por lo menos acá en Chile yo no he visto, pero si fuera de Chile hay varias. Bueno, hay una relación entre todo este mundo. Bueno, inteligencia artificial es como partimos. Después empezó el mundo del machine learning, donde estos computadores empezaban a aprender del comportamiento, o sea, se daban cuenta de lo que estaba pasando y lo iban mejorando. Por ejemplo, le decía yo en el scoring, se daban cuenta de que había un error y lo corregían, y ahora a ese cliente que, por ejemplo, que tenía ese comportamiento, le dan otro tratamiento. Y ahora lo que se viene es el deep learning. Y el deep learning es que estos computadores aprendan a tener, empiezan a funcionar como funciona el cerebro humano. Da miedo, ¿no? Un poco, pero para preocuparse, pero bueno, en eso están pensando los que están en este mundo. ¿Son reguladas las fintech? Bueno, en México sí, una mala regulación. En Inglaterra, les comenté yo, hay una regulación muy abierta. Está todo este mundo del sandbox regulatorio. ¿Qué es el sandbox? Que dicen, en Inglaterra dijeron, bueno, dejemos que las fintech funcionen, que nos informen, quiero saber cuáles son las fintech que existen, nos informan, las dejamos libres a actuar y de a poco vamos viendo cómo funciona. Y algo parecido fue lo que hizo la CMF en Chile, que se implementó este año en enero la ley FinTech, ¿no es cierto? Se le da 18 meses a la CMF para tener las normativas, pero también hasta el minuto, al parecer, la idea es tener una especie de sandbox, donde la CMF va a poder ir regulando con normas especiales de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la industria. Por tiempo voy a pasarme un poco todo lo que tiene que ver con la ley, pero en general se piensa en neutralidad, que los procesos se regulen independiente si es con tecnología o no con tecnología. O sea, lo importante acá, si yo hago evaluación de riesgo, si lo hago
con personas o lo hago con máquinas, de lo mismo. Si hago asesoría de inversiones, si lo hago con personas o lo hago con computador, da lo mismo. Los riesgos son los mismos, por lo tanto eso es lo que hay que regular. Modularidad es que dependiendo de la parte de la cadena que estés tú, porque hay muchas fintech que hacen distintas cosas. Por ejemplo, en Red Capital hacemos evaluación de riesgo, hacemos inversiones, hacemos préstamos. Entonces, dependiendo de lo que yo haga, es la regulación. Que sea proporcional, y esto es muy importante, que pro innovación, ¿no es cierto? Acá no queremos que alguien que esté, por ejemplo, ustedes, si tienen una muy buena idea, que los tengan que regular y exigirles un capital mínimo de 5.000 UF para poder partir con una fintech. No hace sentido, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ustedes puedan innovar sin costos regulatorios altos. Cuando ya tengan una fintech grande con riesgos mayores, sí haya una regulación más compleja. Y aquí hay una compatibilidad entre lo que es flexibilidad, que es lo que hablamos de este sandbox, donde se permite actuar a los actores, con dar certeza jurídica. O sea, que hay una regulación, un marco, que para los usuarios le dé tranquilidad de que esto no es cualquier cosa, que hay una empresa que está informando a la CMF y que la CMF lo está mirando. Bueno, aquí muestro un poco, todo esto está disponible en la CMF, cómo se va a regular cada una de las verticales. Patrimonio mínimo me lo va a saltar. Bueno, en resumen, las fintech solucionan problemas de las personas, lo hemos hablado harto, y las pymes ya lo hemos visto en los distintos casos. Y la regulación debe permitir que cualquiera pueda innovar. Yo creo que eso es lo más relevante, y yo creo que es lo que nos estamos jugando como asociación fintech y lo que esperamos que salga de estas mesas regulatorias. Bueno, ¿y qué viene en fintech? Bueno, aparecimos los fintech, ¿no es cierto? Y el banco dijo, bueno, estas personas están dando soluciones distintas, yo también quiero hacerlas. Empezaron a transformarse digitalmente. Los bancos, las empresas de inversiones, todos los que están en la industria financiera tradicional empezaron a transformarse digitalmente. ¿No es cierto? ¿Alguien sabe qué son las Big Tech? Oh, ya lo dije, me adelanté mucho. ¿Qué son las Big Tech? A ver, ¿alguien? Bueno, las Big Tech son estas grandes corporaciones, ¿no es cierto? Estas empresas transnacionales que tienen una cantidad de usuarios impresionante. Google, Facebook, Amazon, etcétera. Tienen una cantidad de usuarios impresionante. Por lo tanto, hoy día tienen muchas relaciones con personas. Por lo tanto, ellos también están entrando en el mundo financiero. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos, por un lado, las fintech acá a la izquierda. Tenemos la industria tradicional que se está transformando. Tenemos estas Big Tech que están entrando también al mundo financiero, ¿no es cierto? Lo hemos visto con Mercado Pago, por ejemplo, acá en Chile. Mercado Libre, que era un gigante de productos, hoy día está con el mundo de los mercados pagos, ¿no es cierto? De los pagos digitales. Está el mundo de la ciberseguridad, que hay que tener cuidado, y está la regulación. Entonces, ¿qué va a pasar en la industria? No sabemos. Yo creo que esa es la gran inquietud que les dejo. Creo que las fintech están creciendo fuertemente, hoy día hay muchas oportunidades, pero ya están realizando alianzas entre las fintech y los bancos, estas Big Tech están entrando, entonces ¿cómo se va a desarrollar? Lo vamos a ir viendo año a año, pero les quería dejar esta inquietud. Eso es. Y ahora no sé si quedan más preguntas, les dejo ahora unos minutos. Donde aparece, perdón, hubo un detalle en la presentación que no entendí, que quiero saber qué es el Mom Project. Apareció el Mom Project. Algo de las mamás. Abajo decía, por eso me llamó la atención. Pero al principio. Aparecía ahí por lo... Te puse en jaque, no quería hacerlo. Me dejaste pillo, no. ¿No? Bueno. No lo sé. Lo voy a investigar. Lo voy a investigar ahí. Sí, ok. El igual no va a ir de... Allá. Muchas gracias. Si Red Capital tiene, me refiero, la pregunta es si están innovando en tecnología de pagos, de fintech, al momento en que haya un alza de criptomonedas, ¿podría afectar a Red Capital de forma positiva? En el futuro puede ser que nosotros vamos a hacer inversiones con monedas digitales, el tema de los contratos digitales nos puede ayudar en el sentido que, por ejemplo, hoy día, dependiendo del tipo de crédito, es 100% digital, pero cuando son, por ejemplo, créditos con garantía inmobiliaria, implica firmar hoy
hoy día en una notaría, ¿no es cierto? Porque va el conservador. Eso tal vez en el futuro, ¿Ya? tal vez vamos a tener beneficios de cara a que también se pueda hacer. Yo creo que la criptomoneda, no sabemos qué va a pasar. El Banco Central chileno también está evaluando hacer un stablecoin local, o sea, se va a desarrollar y puede ser que tengamos soluciones de monedas digitales bien estables que nos den garantía de poder utilizarlas como medios de pago. Gracias. Gracias. Sí. A ver, la CMF hoy día está trabajando en las normas de carácter general que van a permitir tener claro bien qué tanto va a ser regulado. Ellos tienen 18 meses desde enero que se promulgó, o sea, a mediados del próximo año va a estar lista la regulación. Y ahí vamos a ver bien cuánto va a impactar la regulación en las fintech y qué tan buena va a ser la regulación. ¿Cómo sea el cambio de peso a Bitcoin? Es que eso no lo va a regular, porque eso lo regula el mercado. Pero sí, el Banco Central puede sacar un stablecoin, que es una moneda que seguramente va a estar con la paridad con el peso chileno. Cosa que el Banco Central también tenga una moneda propia, digital, pero que pueda aplicar política monetaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Bitcoin, uno no puede aplicar políticas monetarias sobre ella porque la emite un tercero, no la emite el Banco Central del país. Entonces, es un poco lo que está buscando el Banco Central. Yo quería consultar qué medidas de seguridad utiliza Red Capital para proteger la seguridad financiera de sus usuarios. Nosotros tenemos muchas medidas, o sea, todo el equipo de tecnología está trabajando en efectivamente asegurarse que la plataforma sea robusta. Trabajamos con Amazon, por ejemplo, con proveedores de clase mundial en cuanto a tecnología, en servidores. Y adicionalmente nosotros realizamos cada 6 meses esto de ethical hacking que les comentaba yo. Entonces encontramos una empresa, un tercero, para que nos hackee y nos busque vulnerabilidades. Y si hay una, la vamos solucionando. Y así es como estamos trabajando. Tenemos un tercero que nos dice, mira, sé que acá tenéis un problema, por acá puede entrar alguien, soluciona. Entonces yo los equipos de IT buscan una solución y después ya hacen un retesting y vuelven a probarla y ver si esa solución ya está lista. Usted cuando inició la presentación dijo que Red Capital había financiado cerca del 65% de emprendedoras, o sea, de mujeres. Entonces, mi consulta es si ustedes financian a mujeres que han iniciado actividades o también se preocupan de las mujeres que están bajo la informalidad, puesto de que del porcentaje de emprendedoras un 33,9% trabaja en la informalidad. Efectivamente, nosotros financiamos a empresas que son informales. Cuando son informales hay distintos tipos de informalidad. Hay empresas que están constituidas, que tienen su actividad en impuesto interno, pero no tienen ni una venta registrada en impuesto interno, hacen todas las ventas por fuera. También tenemos empresas que ni siquiera tienen eso, ni siquiera tienen, o hay personas que tienen un negocio, pero ni siquiera tienen una sociedad constituida. Entonces, va a depender mucho, pero sí, nosotros la financiamos y ayudamos en ese proceso de que se vayan formalizando. Entonces, apoyamos a los que no son formales, la evaluación de riesgo es distinta, son créditos sociales, entonces ahí trabajamos, como les decía, con alguna ONG, sean montos chicos y de acuerdo al comportamiento de pago se le va dando un mayor monto. Ahora, nuestro foco es siempre que sea un negocio establecido, ¿no? Nosotros nos focalizamos en que sean empresas que están con un negocio ya operando, o sea, un almacén de bar, una costurera, un transportista, alguien que ya está operando. No, hoy día no financiamos personas con ideas. Eso no lo hace y para eso hay otras plataformas que se focalizan un poco más en ese segmento. Nosotros estamos más focalizados en empresas que ya lleven un tiempo operando y que el fundador o el dueño o el gestor del negocio ya lleve un buen rato en ese negocio. Eso es parte del desarrollo. Otra consulta, si existe alguna fintech que cree una comunidad interactiva entre mujeres o si existe una fintech solo de mujeres, enfocada a las mujeres, para ellas. Sé que hay una, no sé si es una fintech, pero hay una plataforma que está buscando hacer algo para mujeres. La vi en la prensa hace unos días y se me olvidó el nombre. Está tratando de pensar. Pero yo creo que si la googleáis la voy a encontrar.
Ellas están, son un grupo de mujeres que se juntaron y dijeron, vamos a hacer, vamos a ayudar a las emprendedoras y hacer una plataforma digital para ayudar a emprendedoras, a mujeres, etc. Entonces, yo sé que hay una por ahí, no sé, no recuerdo exactamente qué es lo que iba a hacer. Recuerdo que no estaban en financiamiento, pero creo que querían ir en el futuro al financiamiento. Pero no era financiamiento, era más ayudarlas con herramientas. ¿Ese consejo de que si usted nos pudiera dar algún consejo por dónde comenzar a crear un algo que acá veo en el proyecto, o sea, en el taller de innovación nos proponen crear un algo? Entonces, nada, más que nada pedirle un consejo por dónde partir. Yo le decía, cualquier negocio puede ser bueno. Lo importante es que piensen en, bueno, ¿qué distinto voy a hacer? ¿Qué distinto puedo dar para agregarle valor a mi negocio? Y siempre considerar un poco lo que me pasaba a mí al principio, considerar todas las variables. Que los negocios de repente hay que empezar a ver, bueno, ¿cómo lo voy a vender? ¿Quién va a atender el negocio? ¿Qué pasa si me quedo con mucho producto? Etcétera, empezar todos los detalles. Y en el momento en que crean esto, las primeras alianzas son con informáticos, son con ingenieros. Sí, uno de los socios fundadores informático. Yo creo que es importante tener un socio informático, eso ayuda mucho. Puedes contratar el servicio, pero más riesgo, más fácil tener a alguien. Me dicen que por tiempo ya tenemos que terminar. Muchas gracias. Bueno, agradecemos con un fuerte aplauso aquí a Gustavo, quien nos ha venido a dar esta interesante charla, ¿cierto? Así que, por favor, repitamos el aplauso para él. Muchas gracias. Le pedimos también a nuestra vicerrectora económica y administrativa, Rebeca Díaz, que por favor pase adelante y haga entrega de un presente a nuestro invitado de honor que hemos tenido hoy día. Muchas gracias a ambos. Y le pedimos también a nuestras autoridades, por favor, que pasen adelante para que tomemos una foto oficial. Por favor. Muchas gracias. Y con esta foto damos por finalizada esta charla donde se ha lanzado la convocatoria de Desafíos de Innovación Futuro Financiero, la cual podrán encontrar en nuestras redes sociales, en IEB Virtual y en nuestra página web. Agradecemos la participación de todos y todas las presentes en este lanzamiento, tanto aquellos que han estado de forma virtual como presencial. Los invitamos entonces a que revisen las bases, que nos hagan preguntas para que puedan postular. Recordar que es una convocatoria para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad alumni IGS. También puede participar en ella entonces nuestros egresados e egresadas, titulados y tituladas, quienes podrán postular una idea innovadora y por supuesto quedan cordialmente invitados a participar. Muy buenos días y muchas gracias.